En este capítulo les quiero hablar un poco más acerca del constructor. Ya en el capítulo pasado aprendimos a hacer un constructor para la burbuja que aceptara tres parámetros, dos de posición y uno de diámetro. Y lo hicimos en la clase burbuja diciéndole que el constructor iba a aceptar tres variables temporales, xtemp, ytemp y diatemp. Esas variables son las que suministra el usuario aquí cuando crea sus nuevas burbujas. Y así el usuario solamente tiene que suministrarle tres argumentos a la función y se nos producen las burbujitas. Ahora, una clase no está limitada a un solo constructor. Nosotros podemos hacer varios constructores dentro de una misma clase y así crear varias maneras de crear la burbuja aquí en el programa principal. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, hemos estado utilizando funciones con múltiples constructores desde el principio del curso. Una de esas funciones con múltiples constructores es la función background. Y permítanme explicarles cómo es eso. Como background es una de las funciones primitivas de processing, una de las funciones incorporadas, no tenemos por qué comenzarla con letra mayúscula. De hecho, es obligatorio que comience con minúscula, a diferencia de cuando nosotros escribimos nuestra función burbuja, que tenía que comenzar con letra mayúscula. Entonces, para empezar, background, como es una función incorporada de processing, comienza con minúscula. Ahora, ¿por qué yo digo que la función background es una función que tiene múltiples constructores? Me alegro que lo hayan preguntado. Vamos a la pizarra y les explico. Cuando yo escribo la función background, yo puedo hacerlo así. Escribiendo background y suministrándole un solo argumento. Ya nosotros sabemos que eso es lo mismo que escribir background otra vez, pero suministrándole tres argumentos, 0, 0, 0, por ejemplo. Y sería lo mismo que el que tiene un solo argumento. Eso significa que background tiene dos constructores. Un constructor que acepta un solo argumento y un constructor que acepta tres argumentos. Si nosotros hiciéramos, el background, pero usando solo dos argumentos, así, entonces processing nos daría un error, porque no existe una función background con dos argumentos y ese sería precisamente el error que nos daría. Entonces, ¿cómo se vería el constructor para background con un solo argumento? Algo así. Background con una variable temporal de tipo int suministrada por el usuario, que digamos que se vaya a llamar tempCol, por color temporal. Luego se abren las llaves y se le dice que el rojo es igual a tempCol, punto y coma. Green o verde será igual a tempCol, punto y coma. Y blue será igual a tempCol también. Con el resultado de que cuando el usuario, se cierran llaves por supuesto, cuando el usuario suministre una sola variable, como en el caso de aquí arriba, entonces esta ingresa a la función background como tempCol y al rojo se le asigna la misma variable, al verde también se le asigna la misma variable y al azul se le asigna la misma variable, con el resultado de que se produce un fondo negro. ¿Y cómo se vería el constructor para la función background que acepta tres argumentos? Pues casi igual. Se escribiría background con tres variables temporales. Por ahorrar espacio aquí vamos a decir que la primera es tipo int y se llama col1. La segunda es también de tipo int y se llama col2.
Y la tercera, int col3. Ay, perdonen que se me acabó el espacio. Ahora, dentro de las llaves del constructor se le diría que R es igual a col1, punto y coma, green es igual a col2, punto y coma, y blue es igual a col3, punto y coma. Y ese sería el constructor para la función background con 3 argumentos. Entonces volvamos a la interfaz de programación y sigamos haciendo nuevos constructores para nuestra burbujita. Y aquí vamos a hacer una burbujita que no necesite argumentos, una burbujita que tenga paréntesis vacíos, así como cuando decimos dibujar burbuja aquí. Pues vamos a hacer que aquí exista un tipo de burbuja que no necesite argumentos o parámetros para crearla. Va a ser una burbuja que aparezca en cualquier sitio de la pantalla porque le vamos a dar cierto grado de aleatoriedad. Y para eso vamos a usar la función random. ¿Se acuerdan de ella? Añadirle un segundo constructor a nuestra clase burbuja es lo que se conoce en programación como sobrecargar un constructor. Tener varios constructores aquí, no solo uno, sino tener burbuja que haga tal cosa, burbuja que haga tal cosa, burbuja que es... Eso se llama sobrecargar al constructor. O tener sobrecarga de constructores, le dicen algunas personas también, pero no importa. Nosotros vamos a sobrecargar nuestro constructor de burbuja. Pues sabemos que la sintaxis de un constructor, y voy a hacerlo debajo del constructor principal, es comenzar con letra mayúscula, se va a llamar burbuja también, y esto va a producir un error, pero es temporal. Burbuja, abro y cierro paréntesis. Como les dije, este no va a aceptar argumentos, entonces podemos abrir y cerrar llaves, que es donde vamos a escribir el código para nuestra burbuja que va a aparecer en una posición aleatoria cada vez que iniciemos el programa. Entonces aquí solo tenemos que escribir que x sea igual a un número random o aleatorio entre 0 y el ancho de la pantalla, cierro paréntesis, punto y coma, lo mismo para y igual a un número random entre 0 y esta vez el height o la altura de la pantalla. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el diámetro, pero aquí voy a cometer un error a propósito. Y fíjense que yo podría sentirme tentado a escribir diámetro igual a un número random entre, digamos, 100 y 200 y punto y coma para cerrar. Y fíjense en el error. Type mismatch. Float does not match with int. Float no es igual a int, es lo que quiere decir básicamente este error, que hay un error al tratar de igualar los tipos. Entonces, por ahora voy a solucionar ese error de la manera fácil, que es convirtiendo el número entero diámetro en un número flotante, escribiendo aquí float, y miren cómo se quita el código de error. Ahora, diámetro es un número flotante. Al final del capítulo les voy a explicar por qué. Voy a guardar el programa y sigamos. Entonces ya con esto, acabo de construir el segundo constructor, válgase la redundancia. Ya tenemos el primer constructor que sabemos que es el que acepta 3 variables que suministramos aquí, que es la posición X, la posición Y y el diámetro. E hicimos 2 burbujas con posiciones X y Y distintas y diámetros distintos, y tenemos un constructor para una burbuja que no requiere argumentos porque ella va a salir con una posición X aleatoria, una posición Y aleatoria y un diámetro aleatorio. Ahora, si yo ejecuto este programa en este momento, no nos va a salir la nueva burbuja, adivinen por qué. Puntos adicionales al que adivinen por qué. Estas se van a detener aquí arriba igualito, muy bien. Pero no ha salido la nueva burbuja simplemente porque aquí no la hemos instanciado. Y para instanciar esa nueva burbuja, pues hacemos lo que siempre hacemos. Llamamos otra vez la clase burbuja y vamos a hacer una nueva burbujita llamada d, punto y coma.
en la función de configuración, que es la que corre una sola vez, setup, le voy a decir que D es igual a una new o nueva burbuja, abro, cierro paréntesis, sin argumentos porque vamos a usar el segundo constructor. Y aquí solo tengo que llamar ahora las mismas funciones para la burbuja B y C, pero para la burbuja D, para lo cual voy a copiar y pegar para no desperdiciar tiempo precioso. Entonces cambio aquí D y D para detectar bordes, ejecuto el programa y tengo una burbuja de un diámetro aleatorio que está junto con las otras dos burbujas a las cuales le especificamos el diámetro. Y fíjense que se detienen todas. Si yo ejecuto nuevamente el programa, esta burbuja va a ser reemplazada por otra de un diámetro completamente aleatorio, fíjense. Y en una posición completamente aleatoria. Y se detiene cuando tiene que detenerse. Ahora fíjense que esta se va a ocultar detrás de ella. Puntos karmáticos adicionales al que me adivinen por qué. Porque no importa dónde coloquemos los constructores aquí. Donde en realidad importa es el orden de las funciones aquí. Nuestra nueva burbuja, la aleatoria, es la burbuja D y se está siendo dibujada de última. Nuestra burbuja aleatoria es la última en ser dibujada. Entonces, este código tendría que venir en realidad al principio, aquí. Ahora sí, ejecuto el programa y vean. Ahora esta burbujita está delante de la aleatoria. Detengo el programa nuevamente para que vean que no es cosa aleatoria. En este no, ninguna va a pasar por delante. Bueno, reproduzco el programa otra vez, ejecuto, no, estas tampoco, pero ya ven que la burbuja aleatoria está saliendo en posiciones aleatorias. ¿Ok? Ahora sí, esta tiene que pasar por delante de esta, no por detrás. A ver, listo. ¿Ves? Es el orden aquí, en el programa principal, y no el orden de los constructores, lo que determina el orden en que van a ser dibujados los objetos en pantalla. Y con esta lección, bueno, ya creo que ya saben hacer muchos hechizos. Una cosa más antes de cerrar este capítulo. Yo había generado un error a propósito cuando dije que diámetro fuese igual a un número random entre 100 y 200, y el error lo solucioné cambiando lo que originalmente era un int a float. Ahora que lo cambié de vuelta a int y voy a guardar el programa, se me vuelve a producir el error. Diámetro igual random entre 100 y 200 me produce el error que dice type mismatch. Float does not match with int. Los tipos no son iguales. Un flotante no es igual que un int. Yo solucioné ese error de la manera más fácil y era cambiando int por float. Y eso, bueno, quitó el error porque random me genera en realidad un número flotante entre 100 y 200 en este caso. Es decir, puede generar 100, 110, 120, 130, pero también puede generar 100,005, o mejor dicho, con la notación decimal en inglés, 100.005, o qué sé yo, 199.98, como ya vimos en algún tutorial. Y como la función random me produce un flotante, pues yo había solucionado cambiando int por float. Pero hay otra manera de solucionar esto. Y es que nosotros podemos tomar un número flotante y convertirlo en un int. Y hay una función para eso en el manual de referencia. Así que vámonos al manual de referencia otra vez. Scrolleamos hacia abajo y aquí entre las funciones de conversión encontramos la función int. Vamos a ver qué dice al respecto. Hago clic sobre int con paréntesis y me dice en la descripción: converts any value of a primitive data type, boolean, byte, char, color, float, blah, 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 to its integer representation.
convierte cualquier valor de cualquier tipo de datos primitivos, sea un booleano, sea un byte, un carácter, un flotante, no importa todos los demás, ustedes lo pueden averiguar una vez que hayan pasado esta lección. Convierte cualquier valor de un tipo de datos primitivo a su representación en números enteros. Y la sintaxis es: lo que yo quiera convertir en un int tiene que ir precedido de int y encerrado entre paréntesis. Con esta estructura yo le estoy diciendo a Processing lo siguiente: haz un número random entre 100 y 200, pero ya sabemos que eso va a ser un número flotante, pero después conviértelo en un int. Y para que lo entiendan mejor, vamos a pasar a la pizarra y ahí seguro se les hace muy claro. Según lo que leímos en el manual de referencia, la función int en realidad lo que pide es como argumento lo que queramos convertir en un número entero. Como en este caso yo quiero convertir un número flotante en un número entero y el número flotante viene de la función random, entonces yo solo tengo que escribir int, abro paréntesis, random, que necesita sus propios paréntesis, un número que yo sé que es flotante entre 100 y 200, cierro este paréntesis y cierro el paréntesis para int. Y les repito lo que eso significa. Yo voy a querer un número entero y te voy a decir cuáles son los argumentos. Los argumentos son un número random, que es un número flotante, y ese número lo quiero entre 100 y 200. Eso es todo. Y eso es lo que expresamos aquí en la interfaz de programación. Fíjense que aquí se quitó el código de error y no tuve que reemplazar int por float aquí arriba en la declaración de variables, sino que hice lo contrario. Tomé random, que me iba a generar un número flotante, y lo convertí en un int. Así de simple. Si yo ejecuto este programa nuevamente, se comporta igual que el anterior. Fíjense lo que sucede cuando llegue arriba. Nótese que las demás están delante de la burbuja aleatoria. Pero ya no tenemos el código de error. Espero que esta lección les haya gustado. Si no la entienden, por favor, como siempre, repítanla. Como siempre, y disculpen el fastidio, por favor, like, share and subscribe. No se olviden de like, de compartir, de suscribirse al canal si no están suscritos. Y sigan practicando, que ya les falta muy poco para ser maestros hechiceros. Nos vemos en el próximo capítulo.